Bueno, iniciamos normalmente para dominio exam. Le damos en ejecutar y copiamos el siguiente comando que sería ds-run. Le damos en la segunda opción, crear un bosque dominio nuevo, por así decirlo. Damos en la opción siguiente y aquí copiamos el nombre de cómo se vaya a llamar nuestro dominio. En mi caso sería cena en mayúscula.com. Como siguiente y esperamos a que cargue. Aquí nos pedirá una versión de Windows y pues nosotros colocaremos, si estamos trabajando con Windows Server 2008, pues agregamos el mismo Windows. Vamos siguiente. Y aquí aparecerán dos opciones y le daremos sí. La primera opción. Le damos sí. Aquí le damos siguiente. Y nos pide una contraseña y la verificación de la contraseña. Le agregamos nuestra contraseña. Y la verificación. Procedemos a darle siguiente. Una vez terminada de escribir la contraseña. Siguiente. Y esperamos a que el equipo configure el bosque o el dominio. Luego nos pedirá que reiniciemos el equipo y reiniciaremos normalmente. Aquí le damos finalizar porque ya ha terminado el procedimiento de carga. Y reiniciar ahora. Para que Windows pueda configurar todos los archivos, por así decirlo, o las configuraciones que está haciendo. Ingresamos normalmente. Pide la contraseña del administrador. Muy bien. Esperemos que cargue.
Pues aquí podemos observar la creación del dominio. El dominio es el sena.com, la IP que tiene también el computador, el servidor, nuevo dispositivo, y compartimos la carpeta porque deseamos instalar SAM. Le vamos a aceptar, compartir carpetas, la ruta, y ahí tenemos SAM. Vamos a aceptar y solamente chuleamos las dos primeras opciones. Vamos a aceptar. Luego procedemos a dispositivos y instalamos la imagen CD de VirtualBox, por así. Le vamos a ejecutar. Entonces tenemos que volverlo a instalar. Vamos a instalar. Instalar de nuevo. Y se reiniciará otra vez nuestra máquina virtual. Siempre que se quieran pues, hacer configuraciones, siempre se va a iniciar la máquina virtual. Cuando se trata de Windows. Iniciamos. Muy bien. Nos vamos a equipo y ahí vemos que tenemos la unidad C instalada y el SAM. Tenemos a SAM. Copiamos el SAM y una página que tengo ahí para verificar a ver si el SAM está bueno. Una vez que ya tengamos todo instalado, creo una carpeta y en esa carpeta guardaré el SAM y la página. Si ustedes quieren lo pueden dejar afuera, no es necesario guardar en la carpeta. Procedemos a instalar el SAM. Damos OK. Siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. A veces nos aparecerá la ventana de Internet Explorer, pero eso lo podemos cerrar. Siguiente, y esperamos a que cargue. Mientras esperamos, podemos ir haciendo configuraciones en Windows, que sería la IP estática, ahí la tenemos, pero necesitamos agregar un DNS 192.168.1.100. Aquí tenemos la 102 de IP de entrada, pero necesitamos poner la IP del servidor. En el DNS secundario podemos los 8. No aceptar esto, podemos cerrar y vamos a configurar la IP del servidor, el DNS. Aquí ya tenemos el DNS preferido y la alternativa. Vamos a equipo, le damos propiedades, cambiar la configuración y cambiar.
para cambiar de grupo a trabajo a dominio, porque sin el DNS no podemos hacer esta operación porque nos aparecerá un error. Entonces copiamos el nombre del dominio, la cuenta del administrador, que sería administrador, yo la tengo así, y una contraseña del dominio. Ya tengo redes 1, 2, 3. Equivoqué la contraseña. Otra vez. Y ya, ahí aparece, se unió correctamente al dominio ciena.com. Vamos a aceptar y cerramos todo. Nos pedirá reiniciar el equipo normalmente, Windows. Le damos a aceptar, cerrar y reiniciamos el equipo. Pues nuestra máquina virtual. Vamos al servidor. Ejecutar. Y copiamos el siguiente comando. Este comando se ejecuta o se escribe para agregar los usuarios. Un usuario que necesita nuestro cliente sería el Windows 7. Entonces nos vamos a ciena.com, user, y le damos en el muñequito, en el icono. Pues yo me agregaré un usuario a mí mismo porque estoy trabajando en la misma máquina virtual, Sebastián, el apellido es Pitia. Y el nombre con que vamos a iniciar sesión. Un siguiente. Una contraseña. Ok. Aquí damos en la tercera opción para que no caduque nuestra contraseña ni cuando ingresemos al Windows tengamos que cambiar la contraseña. Una contraseña la que deseen. Primera mayúscula. La confirmación. Bien. Ahora vamos a cambiar de usuario, en Windows 7. Ahí entramos con el nombre, Sebastián, y la contraseña que hemos escrito en el servidor. Esperamos a que prepare el escritorio. Ingresamos normalmente. Vamos al SAN, terminamos la instalación, tomamos el idioma, y le damos Start en la opción que dice Apache. Dejamos que cargue. Vamos a inicio y copiamos Firewall de Windows. Nos vamos donde dice permitir un programa. Agregar puerto. El nombre del puerto puede ser
el que ustedes deseen. En mi caso yo pondría nada más el número 80 y el número de puerto también pondría el 80. Ya. Aquí agregamos el SAM, ahí agregar programas para que no nos dé problema el firewall. Equipo, unidad, el SAM, y luego buscamos la opción que dice HDocs. Creamos una carpeta, puede ser cualquier nombre, le pondría actividad. Ingresamos una carpeta y la página que tengo aquí creada, que serían los comandos de HTML, los copio y los pego en esa carpeta. Pego, lo abro, voy en el archivo, guardar como, y le pondré .html. Cierro y ahí vemos que aparece el icono de Internet Explorer. Lo abrimos y ahí está mi primera página web. Lo mismo hacemos en el Windows 7. En nuestro cliente abrimos Internet Explorer y procedemos a escribir la IP que tiene nuestro servidor. Ahí aparece bienvenido a SAM. Una vez que aparezca esto, la configuración está bien hecha. Copiamos otra vez la IP de nuestro servidor, barra actividad, que se llama la carpeta, otra vez barra página.html, y ahí aparecerá pues correctamente a la página web que hemos creado en nuestro servidor. Ya esto sería todo por hoy.